Un gran premio. Punto de vista: Frin Sarocha Chankimja, Estados Unidos de América, Las Vegas, Hotel Caesars Palace. Si alguien me hubiera dicho que mi vida iba a cambiar tanto, sin duda no lo creería. Antes no confiaba en las cosas buenas, no creía en la suerte o en el universo. Jamás imaginé que alguien quisiera estar conmigo por muchas razones. Crecí bajo reglas demasiado estrictas, bajo una crianza tradicional. Estuve bajo la sombra de mi madre, quien siempre me pisoteó a su antojo, haciéndome sentir poca cosa para las personas que me rodeaban. La única razón por la cual pude salir adelante y tuve una voz fue gracias a Billy y Nam, y tal vez un poco gracias a Heng, no lo voy a negar. Ellos me ayudaban y apoyaban cada vez que mi madre decía que mi trabajo estaba mal. Billy estuvo a mi lado desde el primer instante en que tomé los hoteles, y Nam siempre me daba un gran apoyo cuando más lo necesitaba. De Heng aprendí a ser fuerte. Él fue un hombre que tuvo que pasar por muchas cosas, crueles y horrendas, y aunque él tomó un camino diferente al mío, muy en el fondo agradezco la fuerza que tomé para salir adelante. Ahora él tuvo un destino diferente al mío, pero en algún momento fue mi amigo. La manera en la que logré tener una enorme evolución me sorprende incluso a mí. Pasé de ser una mujer fácil de manipular, con temor a enfrentar su sexualidad, con temor a enfrentar a su madre, incluso con temor a dar una opinión por no ser bien recibida, a ser una mujer con orgullo, con dignidad y sin miedo a nada. Por supuesto, aún hay cosas que debo arreglar, pero gracias a Becky he logrado generar un gran cambio. Becky es una luz en mi vida. Llegó en un momento en el cual me sentía en el limbo. Estaba en un punto en donde solo me dejaba llevar por la corriente del mar. Si mi madre decía arriba, preguntaba ¿qué tan alto? Si mi madre decía abajo, preguntaba hasta qué punto. Ella llegó para salvarme de un abismo de malas decisiones y una vida llena de infelicidad. Enamorarme de Becky fue como quedarme dormida, muy lento y profundo, imaginándome en el camino todo un futuro a su lado, futuro que estoy comenzando a tener. Aunque iniciamos con el pie izquierdo y tuvimos demasiados inconvenientes, ambas aprendimos a salir adelante de una manera sorprendente. Ella me perdonó por mis errores y yo aprendí a perdonarme también. Cada día que pasa me demuestra su amor hacia mí y cada día que pasa le cumplo la promesa de estar a su lado y luchar por un nosotras. Jamás pude amar a una persona como la he amado a ella y estoy tan agradecida por eso. El amor que he aprendido al estar a su lado es un amor único y especial. Y aunque en el mundo hay muchas personas que aman diferente a nosotras, me permito disfrutar de nuestra pequeña burbuja, de nuestro mundo, de nuestro amor. Ella es mía y yo soy suya, y tal vez así tuvo que ser desde un principio, tal vez así ha sido siempre. En cuanto nos comprometimos, todos nuestros seres queridos estuvieron emocionados por nosotras. Estábamos dando un gran paso en nuestra relación después de habernos mudado y ahora solo estábamos a cortos pasos de tener lo que siempre hemos querido y siempre hemos merecido, una familia. Y aunque no hemos tenido tiempo para preparar la boda, ambas sabemos que pronto buscaremos el momento y el lugar para hacerlo. No porque no quisiéramos, porque si fuera por nosotras, nos casaríamos en un segundo. Pero Becky tenía una revancha pendiente y el mundo estaba en la espera de una fecha para la pelea. Y, por supuesto, yo conocía las reglas, así que iba a poder disfrutar de mi futura esposa muy pronto. Llegamos a la decisión de casarnos al menos después de la pelea, y así tendríamos tiempo para cualquier tipo de celebración que quisiéramos. Y aunque al principio ninguna de las dos lo tomó muy bien,
porque queríamos casarnos rápido, pronto nos dimos cuenta de que, de otro modo, ella no podría ganarle a Angélica, y ya la boxeadora americana era una completa molestia. Era adorable, pero insoportable, y creo que jamás me acostumbraría a sus juegos. Frin, por favor. Angélica suplica mientras camina detrás de mí, casi riéndose por mi rostro serio. Será divertido. Ambas subimos al elevador de aquel hotel. Presiona el botón indicado y ella continúa suplicándome. No, Angélica, ya te dije que no me gustan esas apuestas. Angélica se ríe, apoyándose en la pared del elevador. Se tambalea un poco cuando éste llega a su destino. En cuanto termine la pelea, Becky va a ser toda tuya. Ni siquiera renovó una última apuesta. Ambas salimos del elevador caminando hasta su habitación. Por favor, une sus manos, haciendo un puchero. No, hablo firme, observando cómo ella abre su puerta para poder entrar. Ustedes dos tienen unas cosas realmente insoportables y no voy a dejar que Becky haga ese tipo de apuestas. Aún no supero la casa que le compraste. Le recuerdo. Ella se vuelve a reír, buscando en su bolso aquel objeto que dijo que era importante entregarme. Yo perdí, debía pagar mi deuda. Muerdo mi mejilla cuando dice aquello, evitando revelarle la verdad, una que mi prometida ha ocultado por mucho tiempo. Ten. Ella me da una cajita pequeña con un lazo rojo. Sé que aún falta mucho para la boda, pero quería darte un obsequio. Sonrío, quitando la tapa de la pequeña caja, la cual revela un hermoso collar dorado con una figurita pequeña de una cámara. No tiene nada que ver con la boda, pero quería una excusa para dártelo. Si no estuviera enamorada de mi prometida, sin duda alguna te daría una oportunidad. Ambas nos sonreímos, quedándonos en silencio. Saco el collar de la cajita para colocármelo con su ayuda. Gracias, es hermoso. Digo con sinceridad, acariciando el lazo de la caja. Nuevamente el silencio nos invade. Esto no compra mi palabra, ya dije que no. Oh, Frin, me río de ella, saliendo del lugar y deteniéndome en la puerta. Estos meses Becky se ha preparado muy bien. No podría decir que hice lo mismo porque estuve como ustedes cuando se encontraron en Londres. Abro mis ojos en sorpresa, cruzándome de brazos y apoyándome en el marco de la puerta. Felicidades, tu vida sexual ha sido inaugurada. Aplaudo, cubriendo mi boca para evitar reírme. No vas a apostar con mi prometida un regalo de bodas. Sé alguien normal y regala, no sé, un florero. ¿Quién regala un florero? Déjalo aburrida. Becky y yo solo apostaremos el premio. Suspiro con impaciencia, golpeando mi pie en el suelo. Ay, no puedo con ustedes. Me exalto, pasando una mano por mi rostro y escuchando nuevamente su estúpida risa. Te juro que si me entero de que ustedes volvieron a apostar, serás la culpable de un compromiso cancelado. Angélica abre su boca en sorpresa, negando varias veces. No solo vine para recibir tu obsequio, también vine por otra cosa y estás logrando que me arrepienta. Está bien, pero si es Becky quien viene por la apuesta, no soy responsable. Ella por fin se rinde, acercándose a mí. Aunque conocía muy bien a Becky, sabía de sobra que mi prometida no era una santa y podía ser la causante de una apuesta. Quiero que seas mi madrina de bodas. Angélica abre sus ojos en sorpresa, quedándose en silencio por un largo rato, probablemente procesando mis palabras. Había tomado la decisión desde hace mucho, hace un mes para ser exactos. Lo había hablado con Nam y también con Becky. Ellas estuvieron de acuerdo de inmediato. Sin embargo, existía la posibilidad de que mi prometida quisiera que su mejor amiga fuera su madrina de bodas,
pero ella pareció feliz cuando se lo dije. Además, tenía a sus 2 personas elegidas, Charlotte e Ingfa, y aunque la fecha y la preparación de la boda aún estaban muy lejos, ambas queríamos comenzar a tachar las cosas de la lista, y las madrinas estaban en primer lugar. ¿De verdad?, pregunta con voz temblorosa, cubriendo su boca con su mano. No estás jugando, ¿verdad? Realmente parece sorprendida. En cuanto sonrío y niego, ella salta en su lugar, gritando y corriendo hacia mí para abrazarme. Sí quiero. ¡Oh, Dios! Becky es una idiota, no me lo pidió. Susurra, abrazándome con fuerza. De hecho, yo te pedí. Me río, separándome de ella. Becky me cedió el lugar. Angélica se ríe y vuelve a abrazarme. Tengo que regresar con ella, pero quería pedírtelo personalmente. Además, en cuanto la pelea termine, nos pondremos en marcha con la boda, así que te necesito a mi lado. Me tendrás a tu lado. Se coloca firme, llevando una mano a su frente en un gesto de saludo militar. Sonrío con emoción y, antes de irme hasta mi habitación, me giro. Por cierto, tú no perdiste aquella apuesta, fue Becky. Presiono el botón del elevador, observando el rostro indignado de Angélica. Yo compré la casa en Londres mucho antes de la pelea. Al entrar al elevador, presiono el botón indicado, riéndome por la expresión de Angélica. Hija de... En ese momento, las puertas del elevador se cierran, llevándome hasta mi piso. Me permito reír por la reacción de Angélica. Le había dicho a mi prometida que le contara la verdad y vendiera la casa, para así devolverle el dinero invertido en aquella propiedad. Sin embargo, Becky jamás me escuchaba y simplemente decía que iba a aprovechar aquel regalo por parte de Angélica, pues la boxeadora americana siempre se encargaba de molestarla en todo momento. Pobre cuando se entere de que Angélica ya sabe la verdad. Al llegar a mi piso, camino con lentitud, sintiendo mi corazón acelerarse en cuanto llego a la puerta de mi habitación. Siempre era así cada vez que iba a ver a mi prometida. Al ingresar la llave, suspiro de emoción y abro, notando a Harry y Charlotte sentados en el enorme sofá de la suite, con Becky frente a ellos, modelando el short que iba a utilizar en la pelea. En cuanto los 3 me ven, sonríen y se giran hacia mí. La hermana de Becky y su entrenador se ponen de pie para acercarse, palmeando mi hombro y mi espalda. Sé que esto ya lo sabes, pero... Harry me interrumpe, pero elevo una mano y muevo la cabeza. Descuida, no haré nada. Él me sonríe y sale, dejándome con Charlotte frente a mí. Te lo prometo, le aseguro a la mujer frente a mí. Más te vale, Frin, porque Becky necesita defender su título para retirarse en lo más alto. Bromea, pasando su mano por mi cabeza antes de retirarse de la habitación, dejándonos a mi novia y a mí a solas. Ellos nunca lo van a olvidar, ¿o sí? Becky se ríe, sentándose en el sofá y palmeando sus piernas para que me acerque. Al hacerlo, tomo lugar sobre su regazo, pasando mis manos por sus hombros. Nadie de nuestro círculo social lo hará, perder una pelea por tener relaciones. Ella acaricia mi cintura, mirándome fijamente. La verdad, no sé si es un premio o un castigo. Me río por sus palabras, negando ante su ocurrencia. Lo tomaré como un premio. Becky besa con ternura mi nariz, elevando una de sus manos para acariciar el collar que me obsequió Angélica. Es hermoso. ¿Se emocionó por la noticia? Muevo la cabeza, asintiendo. Primero se molestó porque tú no se lo pediste, pero luego se emocionó porque yo lo hice. Becky ríe suavemente. Navi y Angélica son tus admiradoras. Creo que voy a tener que esconderte de ellas 2. Sonrío ante el recuerdo de mi sobrina, quien, a sus pocos meses, ya ha demostrado amarme incondicionalmente.
tú eres quien recibe más amor. Le recuerdo, besando sus labios varias veces. Te amo, te amo. Becky me abraza con fuerza, suspirando sobre mi cuello. Quiero pelear pronto. Mientras más rápido pase la pelea, más pronto iniciaremos con los preparativos de la boda. Golpeo con suavidad sus hombros, recordando el tema con Angélica. Tú y Angélica querían apostar. Becky se encoge de hombros, como si fuera lo más obvio del mundo. No lo van a hacer. Amor, es el premio lo que apostaremos. Además, ella quiere regalarnos el destino para nuestra luna de miel. Trata de justificarse, causando que me levante de sus piernas y camine hasta la habitación principal de la suite. Está bien, no lo haremos. Se rinde, llegando detrás de mí para quitarse su uniforme. Sería la primera vez que me escuchas. Ella sonríe con picardía y se acomoda en la cama. Trato de seguir su juego y me quito la camiseta. Luego me arrodillo junto a ella y beso sus labios suavemente antes de cubrirme con la manta. Mañana es la pelea. Deberías descansar. Buenas noches, cariño. Sonrío, escuchando su suspiro. Luego siento sus manos en mi cintura, pegándome a ella. Eres cruel, susurra en mi oído, dejando un beso en mi cuello. Si gano la pelea, ¿me darás una recompensa por estos meses de preparación? Pregunta con una sonrisa traviesa, acercándose un poco más. La vas a ganar, confirmo, girando mi rostro para observarla. Me puedes tomar como premio si es lo que deseas. Ella besa mis labios, sonriendo con emoción. Algunas veces parecía una niña pequeña. En ese momento toma mi mano e ingresa en mi dedo su anillo de compromiso. La miro sin entender, pero ella solo me sonríe. Necesito que lo cuides por mí, no puedo tener anillos en mis manos. Explica, besando mis dedos cuando finaliza y abrazándose fuerte a mi cuerpo. Nuestra relación seguía siendo como en un principio. Algunas veces despertaba amándola más que el día anterior, y otras veces me sacaba tanto de mis casillas que deseaba solo ponerla a dormir en el sofá. Sin embargo, mi dependencia hacia ella seguía siendo superior a cualquier tipo de problema que tuviéramos, y, casi en 2 segundos, me encontraba buscándola para que estuviera a mi lado. Ella era mi apoyo incondicional, y yo era el de ella. Cuando quiso dejar el boxeo me sorprendió mucho, pero entendía a la perfección lo que su mente quería. Becky quería buscar la carrera universitaria que siempre deseó, y yo no me iba a interponer. Además, siempre admiré su creatividad e inteligencia, y sabía bien que trabajar con ella a mi lado nos iba a favorecer demasiado. Ella, junto con Charlotte, se emocionó demasiado cuando ofrecí un negocio conjunto. La revancha contra Angélica se haría en un estadio de boxeo mucho más grande de lo que fue mi salón de hotel en Londres, y ya que la pelea había sido organizada por la asociación, esta vez estarían los rounds completos, lo que me hacía estar más nerviosa. No soporté su pelea en Londres, mucho menos las demás que llegaron, y esta no creo poder soportarla, pues Angélica estaba decidida a dar un buen espectáculo. Algunas veces sentía una rabia intensa hacia ella. En cuanto llegó la noche del gran evento, la multitud lograba escucharse desde muy lejos, y aunque yo estaría en los primeros puestos, aquello no me calmaba para nada. Mi prometida estaría en el medio de un ring de boxeo, con otra mujer que causaba dentro de mí el deseo de ahogarla en alguna piscina. Becky había invitado a Nam y Kai. También, para mi sorpresa, Billy se encontraba en los lugares que a mí me correspondían, lo que me hacía sentir más cómoda, pues no quería estar tan sola. Infa vería la pelea desde el hotel junto a Sara, la pequeña Navi y los abuelos de Becky, ya que la bebé, como los adultos mayores,
tenían cierta sensibilidad en sus oídos, y aquel tipo de espectáculos era algo escandaloso. Tal vez me hubiera quedado con ellos. Tranquila, Billy me susurra, notando mi muy evidente nerviosismo. Becky se preparó muy bien, no se va a dejar ganar fácilmente. Tomo su mano, sonriendo sin ganas, dejándome envolver por sus palabras. Él acaricia mi anillo de compromiso, costumbre que nunca perdía, pues en años anteriores hacía lo mismo. Angélica es una idiota, digo fuerte, escuchando la risa de los demás. Hubiera rechazado la revancha. Mis mejores amigos me ignoran, observando hacia el cuadrilátero. Mi novia jamás haría eso. Escucho una voz a pocos centímetros. Al girarme, un hombre guapo se acerca, tomando lugar a mi lado. «Hola, Frin». «Hola, Michael». Le respondo el saludo con educación, escuchando a mis mejores amigos hablarle. Aunque para muchos fue sorpresa la noticia de que Angélica tenía novio, nadie imaginó que Michael fuera todo lo contrario a ella. Algunas veces, Becky y yo pensábamos que el pobre hombre estaba en contra de su voluntad con la boxeadora, pero después nos mirábamos a nosotras mismas y nos dábamos cuenta de lo juzgadoras que podíamos ser. Él amaba demasiado a Angélica, y yo estaba feliz de saber que al menos ella había conseguido el amor. En cuanto mi prometida y Angélica suben al cuadrilátero, puedo notar lo confiada que Becky está. Al menos desde que se anunció la revancha, mi novia se preparó lo mejor posible para lograr conseguir el premio. No solo estaba en juego una gran cantidad de dinero, también lo estaba el título y cinturón de campeona, el cual permanecía en las manos de mi futura esposa, ya que la pelea que tuvo en mi hotel fue algo completamente fuera de la asociación. Ella debía defender muy bien su título, ya que se iba a retirar después de aquella revancha. Al tocar la campana, los nervios en mi cuerpo eran muy evidentes, no solo porque los primeros segundos las dos boxeadoras se mantuvieron solo dando vueltas, sino también porque no sabía qué esperar de aquella pelea. Angélica trató de bromear conmigo la noche anterior y sabía muy bien que ella era una completa caja llena de sorpresas. No podía creer nada de lo que me dijera. La emoción en las personas se notaba a kilómetros. Los gritos eran demasiado fuertes y los aplausos mucho más. Varios tenían en sus manos letreros y carteles con la foto de Becky o de Angélica. Algunos llamaban sus apodos y otros comentaban movimientos que ellas deberían hacer. Angélica comienza con el primer golpe, haciendo retroceder a Becky, y, ya teniendo conocimiento del truco que ella hace, me mantengo en mi asiento, expectante ante lo que venga. Angélica acorrala a Becky contra las cuerdas, lanzando diferentes golpes a sus costados. Mi novia se cubre el rostro, evitando ser golpeada en este, y en cuanto suena la campana, ambas se separan, manoteando al aire y diciéndose cosas. Algunas veces me preguntaba qué tanto hablaban ellas en el cuadrilátero. Becky se ve en muy buena forma. Billy comenta acercándose a mi oído para que lo escuche mejor debido al ruido. Estos 3 meses entrenó día y noche. Debe defender su título, de otro modo, Angélica la molestará toda la vida. Él se ríe ante mi comentario, conociendo bien la amistad entre ellas dos. Y tú también te ves bien. Giro mi rostro para sonreírle, golpeando su hombro. Te lo digo en serio. Pica mi costilla y ambos miramos nuevamente el cuadrilátero cuando vuelve a sonar la campana. He comenzado el gimnasio, voy todos los días. Le informo, observando el ring de boxeo, con mi prometida al parecer queriendo agotar lo más que pueda a Angélica. Tu madre ha preguntado por ti. Evito mirar a Billy, manteniendo mis ojos fijos en mi mujer.
Pregunta sobre la boda. Eso es. Me levanto en mi lugar cuando Becky comienza a golpear a Angélica, causando que la americana retroceda con cansancio. Al sentarme, Billy mantiene su mirada en mí. Hasta que ella no se disculpe, no le voy a dirigir la palabra. Fue cruel y grosera. La campana vuelve a sonar, la euforia de las personas contagiando mi cuerpo. Y eso lo entiendo, Frin, solo quería comentártelo. Ambos aplaudimos cuando las boxeadoras continúan con la pelea. Él silba y grita el nombre de Becky. No ha causado problemas y no ha regresado a ninguno de los hoteles. Solo muevo mi cabeza, escuchando las palabras de mi mejor amigo. Aunque la relación con mi madre seguía siendo algo tensa, ella se había mantenido al margen todo este tiempo. Incluso después de iniciar mi vida en Londres, simplemente decidió no volver a pisar mis hoteles, lo cual le agradecía. Nunca iba a dar su brazo a torcer y, si tenía algo de su carácter, yo no lo haría tampoco con ella. Sin embargo, apreciaba mucho el hecho de que Billy estuviera al pendiente de mi madre. Los gritos de las personas hacen que regrese mi atención hacia la pelea. No sabía cuánto tiempo había dejado de mirar el cuadrilátero, pero al hacerlo, Becky tiene acorralada a Angélica, quien ya se ve algo agotada y muy golpeada. Mi prometida da un fuerte golpe en el rostro de la americana, haciendo que ésta caiga de rodillas en el instante en que retumba aquella campana. Me pongo de pie y aplaudo junto con mis amigos. Incluso el novio de Angélica aplaude ante el perfecto movimiento que hizo mi prometida. El árbitro las separa y les indica que vayan a sus esquinas. Puedo notar cómo el equipo de Becky la felicita y, aún de pie, trato de buscar la mirada de mi chica, quien me sonríe con orgullo, sabiendo que tiene ganada aquella pelea. Al mirar a Angélica, ella niega ante algo que dice su entrenador, bebe agua y parpadea varias veces. No puedo evitar sonreír ante su situación. Se burló de mi novia desde la pelea en Londres, y ahora era nuestro momento. No sabía bien en qué round iban, pero ya podía notar cómo Angélica no podía más. Sin embargo, ella no quería ceder y su equipo tampoco. Al sonar nuevamente la campana, Becky da 2 largos pasos hasta llegar a la americana, acorralándola contra las cuerdas y golpeando fuerte sus costados y brazos. Los gritos de las personas eran ensordecedores. Me permití colocarme de pie y hacer lo mismo, alentando a mi prometida en su trabajo, notando cómo Angélica ya no podía equilibrarse en sus pies, y cuando la boxeadora americana baja por un momento su brazo izquierdo, mi prometida da un fuerte golpe en su mandíbula, haciendo que caiga al suelo. ¡Oh Dios!, susurro, sintiendo la mirada de Michael y de Billy sobre mí. El público se queda tétricamente en silencio, pues Angélica cayó con mucha fuerza, y en cuanto el árbitro llega a 10, estallan los gritos y emociones, aclamando el nombre de Becky. ¿Qué ocurrió? ¿Ganó?, le pregunto a Billy, quien asiente muy emocionado, abrazándome con fuerza. «¡Noqueó a Angélica!», grita con emoción. A mi lado, Michael pasa como una bala, acercándose hasta el cuadrilátero, queriendo llegar a su novia. «Vamos». Billy me comienza a empujar, haciendo que me abra camino entre el público, que prácticamente está abarrotado en todo el lugar. Periodistas y reporteros quieren llegar a las boxeadoras. Mientras Angélica es atendida por los médicos, mi prometida habla con Charlotte, quien la abraza con emoción. «Becky», la llamo, abriéndome paso hasta el cuadrilátero y subiendo con ayuda de Billy. La tomo del rostro y la beso con emoción, sintiendo el sabor salado y metálico de la sangre en mis labios. «Ganaste, mi amor», le digo con orgullo, abrazándola contra mí. Necesitaba irme en lo más alto.
susurra sobre mis labios, volviendo a besarme. En ese instante la llaman para entrevistarla, así que le doy su espacio, retirándome junto con los demás en busca de Ingfa. Esta victoria debíamos celebrarla. Sentía mucha adrenalina dentro de mí. La emoción por saber que mi prometida seguía invicta era demasiada. No podía imaginarme cómo estaría ella y su equipo. La revancha entre las dos boxeadoras había sido esperada durante mucho tiempo, sobre todo porque, después de la pelea, Becky anunciaría su retiro del boxeo. Era algo que había hablado con ella e incluso se lo pregunté muchas veces, y su respuesta siempre seguía siendo la misma. Ella no boxearía toda la vida y por ahora quería concentrarse en una familia conmigo. Aquello me parecía algo demasiado adorable. Al instante en que llegamos al hotel, los chicos y yo nos dirigimos hasta la suite donde estarían Ingfa, los abuelos de Becky y Sara. Al llegar, todos nos saludan con alegría y, por supuesto, la pequeña Navi comienza a gritar para que le dé atención. Decidimos esperar a Becky junto a su equipo allí, mientras charlábamos y criticábamos la pelea. Al parecer, todas estaban muy sorprendidas del golpe final que le dio el premio a Becky. Nadie esperaba que noqueara a Angélica. Imaginarte con un bebé es algo casi imposible de ver. Billy bromea mientras me observa jugar con Navi, quien, ya con 7 meses de nacida, balbucea con mayor emoción. Me pregunto cómo lo tomará la pequeña cuando tú y Becky agranden la familia. Sara se acerca, pellizcando con suavidad la mejilla de la pequeña, quien sonríe. Ella lo va a entender. Sara habla en tono gracioso, haciendo reír a Navi. Además, esta pequeña no será la única Armstrong, ¿verdad? Ingfa se ahoga con la bebida que estaba tomando, mirando con sorpresa a la mujer, quien solo se ríe. Nada más digo que 2 mini Armstrong no serán suficientes. Trago saliva al escucharla, mirando con nervios a Ingfa, quien parece igual de nerviosa. El mundo ya ha sobrevivido con 2 hermanas Armstrong. Nam habla divertida. No creo que soporte a más. En ese instante, todo el equipo de Becky entra con emoción a la suite. Mi prometida y su hermana llegan abrazadas, con el éxtasis reflejado en sus rostros. Ni yo soporto, susurra Nam, tomando a Navi en brazos. Me acerco a mi futura esposa, quien me sonríe con emoción y me abraza, elevándome en el aire. Al colocarme de nuevo en el suelo, me permito acariciar su rostro, el cual tiene varias heridas por la pelea, ya tratadas por sus médicos. Beso con suavidad sus labios y luego tomo su mano, sacando su anillo de mi dedo para colocarlo en el suyo. Ahora regresas a ser mi prometida. Becky asiente como si aquello fuera la primera vez. No puedes arrepentirte. Jamás me arrepentiría. Confiesa, besándome. ¿Por qué le dijiste a Angélica lo de la casa? Quería matarme en el cuadrilátero. Me río de sus palabras, envolviendo mis brazos en su cuello. Aquel momento no era el final de su carrera exitosa. De hecho, era su gran inicio. Londres, Inglaterra. El tiempo a su lado siempre se sentía como si fuera el primer día. Estar con Becky me hacía aprender cosas nuevas, abrirme a oportunidades que antes jamás me hubiera imaginado, y me llenaba de felicidad saber que, gracias a ella, había experimentado tantas cosas. Sin decírselo, su personalidad había generado cambios en la mía. La razón por la que estaba tan segura de casarme con ella era porque también lograba ver cambios en su persona. Y aunque me había enamorado de su forma de ser desde un principio, estaba agradecida de que ella también quisiera tener armonía entre las dos. Nadie me había dicho que organizar una boda sería tan estresante. Ni siquiera con mis hoteles tenía tantos problemas, pero al ser tan perfeccionista,
Quería que todo estuviera en orden. Tenía la ayuda de Nam y de Angélica. Por supuesto, las madrinas de Becky también aportaban sus ideas. Después de todo, Charlotte e Ingfa ya tenían un largo tiempo casadas. Por otro lado, mi prometida se veía mucho más interesada en planear nuestra luna de miel, la cual tenía como misión hacer una buena experiencia. Sabía que ella lo lograría de cualquier modo. Además, tanto ella como Charlotte se encontraban en exámenes finales de su universidad, lo que significaba que su atención estaba enfocada en su carrera, algo que yo jamás les impediría, pues se trataba de su futuro. Debido a la hora en la que queríamos que fuera nuestra boda, nos hospedaríamos en mi hotel en Londres y luego saldríamos de viaje por la mañana. Por supuesto, Angélica y Nam fueron las primeras en ofrecerse como voluntarias para la decoración de la habitación. Podía esperar cualquier cosa de ellas dos. Decidimos hacer nuestra boda en Londres. Los abuelos de Becky habían optado por darnos un espacio en su enorme patio trasero, lugar que habían comprado para comenzar nuevamente su vida en el país, ya que deseaban estar con sus 2 nietas. Y allí se comenzó a decorar todo para nuestro gran día. No queríamos hacerlo en una iglesia, por las críticas de personas con respecto al pecado que estábamos cometiendo, pero aquello no nos iba a impedir unir nuestro amor. Decir que no me sentía nerviosa sería mentira. Ni siquiera en mi boda con Billy tuve tantos nervios. Mi mejor amigo llegó a Londres un día antes de la boda junto con su nuevo novio, lo cual me sorprendía, pues él de verdad no parecía encontrar el amor en ningún hombre con el que estaba. Sin embargo, no parecía tener prisa, así que todo estaba bien. Las madrinas de bodas estaban corriendo de aquí para allá, preparando todo en la enorme casa de Andrea, quien se reía de las 3, pues todas parecían que iban a explotar en algún momento. Yo me encontraba con la misma ansiedad que ellas, pero trataba de mantener el exterior en calma, ya que no quería hacer burla de nadie. Estuve observando a varias personas, manteniendo mi vigilancia casi sin parpadear, perfeccionando cada detalle que hiciera falta. Quería a Becky a mi lado, pero sabía que ahora debía centrarse en sus exámenes finales y, junto a Charlotte, ambas se encontraban haciendo sus presentaciones. Tal vez mi ansiedad se debía a saber cómo les había ido a ambas hermanas. El pastel lo entregarán mañana por la mañana. Nam me informa, soltando un largo suspiro mientras se sienta en el sofá. Debes medirte el vestido y también debemos practicar tus votos. No creo que eso sea necesario, le digo, notando cómo la pequeña Navi gatea por la sala, riéndose de cualquier cosa. «Es necesario», Ingfa exclama, acercándose a nosotras mientras se lanza en el otro sofá, haciendo un sonido con su boca. Cuando me casé, olvidé mis votos y tuve que improvisar. Por supuesto, Charlotte se dio cuenta. Nos reímos de sus palabras, observando a Angélica acostándose en el suelo, dejando que Navi suba sobre ella. «Renuncio a este trabajo», Angélica exclama, riendo por los balbuceos de Navi. «¿Tú qué dices?», le pregunta a la pequeña, quien se ríe de inmediato. Al parecer, Angélica ahora es su nueva persona favorita. «Tanto cansancio en esta habitación», Sara exclama, llegando junto a Andrea con unas bandejas, en donde traían vasos con jugo para nosotras. «Ya mañana terminará todo, y entonces podrán descansar». Continúa sonriendo mientras toma asiento sobre Ingfa, quien no parece querer moverse. «¿No tendrás despedida de soltera?», Andrea pregunta, tomando lugar a mi lado. Solo niego. «Ninguna de las dos quiso», Angélica grita, elevando a Navi con sus manos. «Se van a atar la soga al cuello y no desean disfrutar su último día de solteras».
Deseo disfrutarlo con mi prometida, digo, golpeando el hombro de Angélica cuando repite mis palabras con un tono más aniñado. La adoraba demasiado. En todo este tiempo, ella ha sido mi mayor apoyo en lo que respecta a la preparación de la boda, y también un apoyo emocional, lo admito. Claro que no trato de decir que Nam es una pésima amiga, pero Angélica tiene un modo de hablar demasiado espiritual, y a veces me recuerda mucho a Sara. Las mujeres de su familia son personas sabias, y solo espero que algún día ella le enseñe eso a su hija, si es que tiene. Becky y Charlotte llegan unos minutos después. Todas esperamos expectantes a que nos hablen sobre sus exámenes, mientras Andrea va por bebidas para ellas. Mi prometida se sienta a mi lado, besa mi mejilla y apoya su cabeza en mi hombro. Le acaricio suavemente la mano y me permito disfrutar de su presencia. ¿Cómo les fue?, pregunta Ingfa, abrazando a Charlotte por detrás, pues ella se había sentado en medio de sus piernas. Por otro lado, la pequeña Navi ignoraba completamente la presencia de su madre o su tía, iniciando una fuerte pelea con Angélica. Si en algún momento dije que ella era una mujer sabia, también agregaré que podía ser demasiado infantil. Mientras la mujer peleaba con la pequeña, alándole el cabello a Navi y la bebé mordiéndole el brazo a la mejor amiga de mi prometida, las hermanas Armstrong nos dan la maravillosa noticia de que han aprobado los exámenes y que, a partir de ahora, solo era cuestión de tiempo para su tan esperada graduación. Ellas merecían todo lo bueno que les estaba pasando, y yo agradecía estar presente para poder vivirlo a su lado. Mi boda con Becky sería en cuestión de horas, y no sabía si eran los nervios o la ansiedad porque el momento llegara pronto, pero deseaba compartir aquel tiempo con mi prometida, quien también parecía estar ansiosa por el gran día. Despidiéndonos de todas, nos marchamos en su auto hasta nuestra casa. Quedaba a solo 1 hora de distancia, así que llegamos pronto a nuestro hogar. Ambas estuvimos de acuerdo en que no queríamos una despedida de soltera. Sin embargo, compartiríamos un momento íntimo entre nosotras y nos daríamos nuestros regalos de boda. Por supuesto, también llegamos a la conclusión de que los regalos inmensos y costosos no serían parte de aquel trato. Ya suficiente tenía con una madrina de bodas que quería obsequiarme una mansión. ¿Acaso Angélica no sabía que era dueña de mi propia marca de hoteles? Al llegar a casa, somos recibidas por nuestras mascotas. Me encantaba aquel ambiente entre nosotras. Bombón se adaptó a la perfección a su compañero de su misma raza y, aunque al principio yo fui quien estuvo insegura, mi perro me demostró que seguía sobrepensando las situaciones a mi alrededor. Incluso él me recordaba que debía detenerme con aquella costumbre innecesaria. Lamento si no he estado tan presente en todo esto. Becky me abraza por la espalda, besando con cariño mi hombro. En cuanto me vuelva tu esposa, me voy a entregar completamente a ti. Que este comportamiento no haga que te arrepientas. Podía escuchar el temor en su voz y, con una sonrisa en mi rostro, me giro, pasando mis brazos por sus hombros. Niña tonta, susurro, jamás me arrepentiría de elegirte, y no has estado presente porque estás siendo responsable con tus estudios. Acaricio su cuello y beso sus labios, sintiendo su suspiro. ¿Cómo no apoyarte en este momento tan importante para ti? Nuestra boda también es importante. Sonrío por su ternura, tomando su mano para caminar con ella hasta nuestra sala. Me siento en el sofá con ella a mi lado. Déjalo, le digo acariciando su brazo. Además, sabes que me encanta estar presente en todo esto. Soy muy perfeccionista y no es como si tú no hubieras apoyado en algo. Beso sus nudillos, notando la sonrisa en su rostro.
Ayudaste en la elección del pastel, también en los preparativos de nuestra luna de miel. Estuviste presente, le aseguro, acercándome más a ella. Y debías aprovechar tu tiempo libre. En cuanto seas mi esposa, no me voy a separar de ti nunca. Becky se ríe, sujetando mis mejillas para darme un beso profundo, de aquellos que me dejan deseosa de más. Vamos a casarnos ya, entonces, susurra sobre mis labios haciéndome reír. Te tengo 2 obsequios. Ella se separa de mí, caminando muy alegre lejos de mi vista. Aprovecho aquella oportunidad para buscar mi regalo, el cual estaba oculto en una de las estanterías de nuestra sala. Cuando llegamos al acuerdo de darnos regalos de boda, casi entro en pánico al no saber qué darle. Becky es una chica muy alegre y con una energía demasiado caótica. Sin embargo, sus gustos muchas veces son muy simples y sencillos. A Becky nunca le gustó lo glamuroso o costoso. De hecho, ella era feliz con un simple brazalete hecho a mano. Incluso con el dinero ganado por su carrera de boxeo, seguía siendo demasiado humilde y ahorraba cada euro en una cuenta bancaria. Algunas veces me recordaba a la chica tímida que conocí en mi oficina hace tanto tiempo. Uno es de Charlotte, de hecho. Sus palabras hacen que salte del susto. Sujetando la caja en mis manos, camino nuevamente hasta el sofá, donde ella ya está tomando lugar. Es algo de las 2. Extiende una lámina de papel. Mi hermana te mintió con respecto a los planos. Me estaba ayudando para mi propuesta, pero estos son los planos para el nuevo hotel. Mi amor, se supone que me debo sorprender, ¿lo recuerdas? Es un obsequio. Becky se ríe, encogiéndose de hombros. Al extender la lámina de papel en mis manos, observo el plano exterior e interior del hotel dibujado allí. No me equivocaba cuando pensaba en el talento de ambas. Las hermanas Armstrong supieron plasmar en aquellos planos mis ideas e incluso ideas propias, desde la cantidad de habitaciones hasta el espacio que debía tener. Muevo las láminas de papel en mis manos, sonriendo a medida que observo las pequeñas anotaciones que cada una hizo con diferentes rotuladores. Ambas tenían un modo de trabajar muy desordenado, pero puedo ver que hicieron hasta lo imposible por darme unos planos presentables. Este hotel no tenía nada que comparar con los de Tailandia, los cuales fueron hechos por mi padre bajo un diseño bastante tradicional. Y aunque mi hotel en Londres fue extravagante, el que me acababan de dar las hermanas Armstrong me dejaba sin habla. El interior me encantaba, desde habitaciones grandes, gimnasios espaciosos y un bar con restaurante, hasta un diseño alto y ovalado para su exterior. Ambas saben lo que hacen. Oh, espera, ¿no has leído este? Becky interrumpe mis pensamientos, pasándome otro papel más pequeño, sonriendo en cuanto lo tomo en mis manos. No puede ser. ¿Esto es en serio? Pregunto sin poder creerlo. ¿Me consiguieron el trato? Becky sonríe emocionada, abrazándome con fuerza. ¿Cómo es posible? La emoción en mi cuerpo era notoria. Sentía mis manos temblar al igual que mi voz. Aunque estaba en busca de los planos, aún no había tenido la aprobación para el proyecto. Billy y yo llevábamos tiempo luchando por conseguir el trato, pero nada parecía funcionar, hasta que llegaron ambas hermanas y lo consiguieron. Tengo mis contactos. Becky habla orgullosa de sí misma. Además, Charlotte sabe conseguir buenos tratos. Sonrío ante sus palabras, leyendo una y otra vez aquel documento. Un hotel en Miami. Toma mi mano, besando varias veces mis nudillos. Lo has conseguido, cariño. No puedo evitar volverla a abrazar. Aquel obsequio había sido maravilloso, y saber que ambas hermanas lo habían planeado para mí era, sin duda alguna, lo mejor que me podrían dar.
Ambas sabían de las complicaciones que estábamos teniendo para armar el contrato, pero lo habían hecho parecer pan comido. «Tú lo hiciste», le recuerdo, acariciando su mejilla. «Mi turno». Extiendo la pequeña caja, notando la emoción en su rostro. «No sabía qué darte. Tus gustos son muy costosos, mi amor». Hablo sarcástica, escuchando su risa. Al quitar la tapa de la caja, aparta los papeles de colores recortados, revelando el interior. Allí se encuentra un cuaderno tipo agenda con tapa de cuero negro, junto a 2 bolígrafos del mismo color con pequeños detalles dorados. Becky frunce el ceño sin entender, pero sonríe con ternura al mirarme. Todo buen arquitecto necesita una agenda para anotar sus ideas. Explico, manteniendo mi sonrisa junto a ella. Además, el cuaderno que tenías hace años está desgastado y viejo. No lo puedes seguir usando. Becky entiende lo que digo, acariciando con sus dedos el material. Y los bolígrafos definen tu puesto. Entre mejor sea el bolígrafo, más respetada serás. Becky ríe, acercándose a mi rostro para besarme. Además, tienen un pequeño detalle. Le señalo el bolígrafo, así que ella lo toma en su mano y observa la punta. En la esquina, había mandado a plasmar su apellido en letras doradas. Becky sonríe, acariciando con sus dedos las letras sobre aquel objeto. «Me encanta», susurra sobre mi boca. «Gracias, mi amor». Ella saca el cuaderno, abriéndolo en la primera página y utilizando el bolígrafo para hacer su firma en el papel. Luego me lo da a mí. «Firma», me pide con ternura, y no puedo negarme ante su tono adorable. Hago lo que me dice y luego ella guarda nuevamente la agenda, besando mi mano. «Ahora el segundo obsequio», dice con mayor emoción, entregándome el regalo en mis manos. La caja era rectangular y baja, completamente forrada con papel de regalo, así que debía rasgarlo para saber lo que era, aunque ya podía darme una idea. Con una enorme sonrisa en mi rostro, decidí romper el papel, quitándolo por completo de la caja y observando la imagen en la tapa de esta. Muerdo mi labio inferior y me acerco a ella, abrazándola con fuerza. «Escuché de Ethan que tu juego de pinceles se había estropeado por los años que tiene, así que pensé que te gustaría», explica Becky, mientras mantengo mi mirada en la caja, abriéndola para revelar los pinceles en su interior, desde el más pequeño hasta el más grande, todos perfectamente organizados. Además, si abrirás otra galería, debes tener todo nuevo para que te salga mejor. Sujeto sus mejillas y beso repetidamente sus labios, riéndome con ella. «Eres así como perfecta». Becky se encoge de hombros, acariciando mi pierna. «No puedo creer que me casaré contigo». «Créelo, mi amor, porque a partir de mañana serás una Armstrong». Nos volvemos a besar, dejándonos envolver por aquel momento lleno de amor y paz. Amaba cada instante a su lado. Cada día me daba cuenta de que tomé la decisión correcta al elegirla. Becky me conocía a la perfección y yo la conocía a ella. Ambas sabíamos bien qué tipo de regalo darnos. Por más simple que fuera, lo importante era el significado del presente, las palabras que debíamos decir y el cariño con el que lo entregaríamos. Muchas parejas se daban otro tipo de obsequios de bodas, algo único y especial para conmemorar por siempre. Pero nosotras no éramos como las otras parejas. Nosotras nos dimos presentes que representaban nuestro más grande deseo, obsequios que gritaban a todo pulmón nuestra personalidad, regalos que, al mirarlos, te llenaban de amor porque sabías que esa persona pensó en ti al momento de comprarlo. Apenas vi aquella agenda, el rostro de Becky vino a mi mente.
y estoy segura de que ella pensó en mí cuando vio los pinceles. Así éramos nosotras. Algo tan sencillo podía ser muy valioso, porque entregábamos el obsequio con amor, sin esperar nada a cambio. Debido a la ansiedad dentro de mí, no pude dormir en toda la noche, y sabía bien que Becky tampoco. Intentamos distraernos haciendo el amor, pero me encontraba tan nerviosa que no podía concentrarme en ella y, por supuesto, mi prometida se sentía del mismo modo. Al final, simplemente nos quedamos mirando el techo, contando los minutos para que llegara pronto el gran día. Dios, siento que voy a vomitar. Nunca nadie te dice qué esperar cuando te vas a casar. Mi boda con Billy fue un paseo en el parque en comparación con mi boda con Becky, tal vez porque a él no lo amaba, y a ella sí. En cuanto el sol salió, Charlotte e Ingfa aparecieron en nuestra casa para secuestrar a mi prometida, alegando que no podíamos vernos hasta estar en el altar, lo que significaba que no estaría con ella al menos por varias horas. En cuanto se fueron, solo pasaron minutos para que aparecieran Nam y Angélica, junto con Kai, Billy, Ethan y 2 estilistas que me prepararían. Mi mejor amiga trajo el vestido y Angélica llevaba los zapatos de tacón de aquí para allá. ¿Por qué todo estaba siendo un caos? Por la ansiedad no desayuné y tampoco pude almorzar. Mientras una de las estilistas arreglaba mi cabello, la otra me pintaba las uñas y hablaba alegremente sobre el maquillaje que me haría. Por otro lado, mis 2 madrinas de boda seguían de aquí para allá, haciendo llamadas a Sara y a Andrea para que recibieran a los invitados. Kai y Billy se miraban entre sí, arreglando sus perfectos trajes y burlándose de las 2 histéricas mujeres. ¿Cómo te sientes?, Billy pregunta, acercándose para mirarme a través del espejo. ¿Nerviosa? Muevo mi cabeza en afirmación, sonriendo. Los nervios me han dejado sin habla durante todo el día. Tranquila, ya tuviste una boda. Me guiña, haciendo que resople. Mira el lado positivo. Esta boda no será arreglada. Te casas por amor. Acaricia mi hombro y besa mi mejilla, alejándose un poco para que las 2 estilistas continúen con su trabajo. Te ves hermosa, por cierto. Lo amaba, era mi mejor amigo en todo el mundo y siempre sabía qué decir. Además, sabía que lo decía por mi vestido, ya que el que utilicé cuando me casé con él era sencillo y corto, para nada un vestido soñado como en toda boda. El de ahora era hermoso. Un vestido largo, pegado y ajustado a mi cuerpo, escotado sobre los hombros y con una hermosa cola de sirena, blanco como la nieve, con pequeñas incrustaciones de piedras brillantes para resaltar. Aunque Billy esperaba ser mi padrino de bodas, entendió completamente cuando elegí a Nam y a Angélica. Sin embargo, se emocionó demasiado cuando le pedí hacer otra misión, que al menos para mí era mucho más importante que ser un padrino. La hora había llegado y mis nervios aumentaban cada vez más. Nam y Angélica salieron en el auto de la primera, yéndose ya preparadas junto a las 2 estilistas, mientras que Kai y Billy se encargaron de llevarme en mi auto, siendo el novio de mi mejor amigo quien conducía. Sentía como mi corazón palpitaba a una velocidad enorme. En mi pecho tenía una presión y mi respiración era rápida. Trataba de distraerme jugando con mis dedos, moviendo mi anillo de compromiso entre ellos, esperando lograr quitar la ansiedad de mi cuerpo. Miro por la ventana y respiro con pesadez, inhalando y exhalando repetidamente, recordando mis votos matrimoniales. Está pasando. ¡Oh Dios! Está pasando. Billy sujeta mi mano, causando que salte del susto por sus manos frías sobre las mías. Al mirarlo, él me sonríe, guiñándome un ojo y besando mis nudillos, transmitiéndome calma en aquel silencio.
Él me conocía a la perfección. Sabía bien que mi ansiedad estaba haciendo de mi cuerpo un caos y si no me ayudaba, terminaría teniendo un ataque en el auto. La radio tenía una melodía suave. Podía sentir la mirada de Kai a través del espejo. Los tenía allí, a mi lado, dándome el apoyo que realmente necesitaba. Al reconocer la calle en donde se encontraba la mansión de Andrea, mi corazón se acelera mucho más. En cuestión de minutos, seré una mujer casada. En cuanto entramos por el estacionamiento, logro escuchar la suave melodía que toca la banda que habíamos contratado. Sonidos de violines y chelos se lograban escuchar alrededor. Billy se encargó de salir rápido del auto en cuanto éste se estacionó, abriendo la puerta para mí y guiándonos por la puerta trasera de la casa, ingresando a una habitación vacía con vista perfecta al patio trasero. Las sillas estaban acomodadas y los invitados seguían llegando, desde amigos cercanos de Becky hasta los míos, socios y colegas de hoteles y, por supuesto, familiares cercanos a nosotras. Todos esperando nuestra llegada. Nam y Angélica ya estaban en el pequeño podio donde estaríamos Becky y yo. Del otro lado estaban Charlotte e Infa, y en el medio de las cuatro se encontraba el hombre que haría oficial nuestro matrimonio. Pensar que esperé tanto tiempo para que este momento llegara, ahora me parecía algo de locura. Jamás imaginé que me volvería a casar. De hecho, nunca pensé hacerlo después de Billy, pero desde el instante en que conocí a Becky, mi sueño por formar una familia se había vuelto tan fuerte que era aterrador. Imaginar un futuro al lado de la persona que estaba dispuesta a construirlo junto a mí era algo que me causaba escalofríos, pero al mismo tiempo era alentador. El amor iba de la mano con el temor, y lo importante era aprender a enfrentarlo. Me encantaba saber que Becky era mi compañera en esta aventura. En cuanto Billy ingresó a la habitación para decirme que había llegado la hora, una enorme sonrisa se instaló en mi rostro. Iba a unir mi vida junto a la persona que más amo con todo mi corazón. También formaría una familia, algo que jamás pensé que ocurriría en mi vida, ahora estaba pasando. Salí con Billy a mi lado, quien, al igual que yo, parecía no querer charlar, pues terminaríamos llorando si lo hacíamos. Sujeto con fuerza su brazo, presionando mis dedos en su bíceps y antebrazo, sintiendo que lo estaba lastimando. Él simplemente se mantiene en silencio, guiándome por el largo pasillo hasta encontrarnos con la hermosa alfombra blanca, llena de pétalos de rosas rojas y blancas. La banda comienza a tocar una suave melodía, diferente a la que estaba en un principio. Llegó el momento. Siento los labios de Billy sobre mi frente, y es entonces cuando comenzamos a caminar. Mi corazón casi se sale de mi pecho, y mis dedos generan mayor presión en el brazo de mi mejor amigo, quien se aclara la garganta. Al caminar, noto la mirada de las personas sobre mí, causando que me sienta en un sueño. Un sueño demasiado hermoso del cual jamás quisiera despertar. Las sonrisas de las personas son enormes. Muchos halagan mi vestido y otros limpian sus lágrimas por el hermoso momento que ahora estaba pasando. Sentía que el camino al altar se me hacía largo, pero al mismo tiempo corto. No sabía si era por la ansiedad de que ocurriera rápido o por el deseo de prolongarlo por más tiempo. Iba a terminar con serios niveles de bipolaridad si seguía de aquel modo. Mi garganta estaba seca y podía sentir las lágrimas acumularse en mis ojos. La melodía que sonaba causaba que mi piel se erizara, y al cruzar mi mirada con Nam y notar su enorme sonrisa, supe que esto no podía ser solo un simple sueño. Angélica estaba allí, de pie, dando pequeños saltitos con emoción. Charlotte e Infa se encontraban del otro lado,
podía notar cómo la mayor de las hermanas se limpiaba sus lágrimas, lo que causaba aún más emoción en mi corazón. Si ella estaba tan emocionada por este momento, ¿cómo se encontraría Becky? Al llegar al pequeño escenario, escucho el grito emocionado de la pequeña Navi, quien se encontraba en brazos de su bisabuela con un hermoso vestido color rosado. La misión de Billy era entregarme, y al llegar al final del camino, simplemente me abraza, besando con ternura mi frente. «Que la vida de casada sea buena contigo, Frin», susurra, acariciando mi espalda con amor. Subo completamente al pequeño escenario y giro mi cuerpo al frente, respirando con dificultad cuando la melodía vuelve a sonar. Sé que en cualquier momento vendrá el amor de mi vida por aquel largo pasillo. Las personas nuevamente se giran y al fondo, ahí está Becky, con un hermoso vestido blanco, un ramo de rosas en sus manos y a su lado, Marcos, su abuelo, llevándola de la mano. Las lágrimas en mis ojos eran demasiadas, así que, olvidando las palabras de las estilistas, me permito soltar algunas, disfrutando de la hermosa vista de mi futura esposa acercándose hasta donde estoy. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido, permitiéndome admirar a la hermosa mujer que viene hacia mí. Jamás podría arrepentirme de la decisión que he tomado. Al estar a unos centímetros, extiendo mi mano, sujetándola de ella, notando su sonrisa y sus lágrimas, manteniendo nuestra mirada fija en la otra. «Cuídala, ¿eh?», susurra Marcos, haciéndonos reír. «Estás tan hermosa», le digo, sujetando sus dos manos cuando Becky entrega el ramo a su hermana. Ella me observa con una hermosa sonrisa. Puedo sentir sus manos temblar, lo que significa que no soy la única nerviosa aquí. «¿Tú no te has visto, entonces?», susurra, acariciando mis manos con sus pulgares. «Estás mucho más hermosa». Ambas nos sonreímos y suspiramos, permitiéndonos perdernos en la mirada de la otra, disfrutando de aquel momento. El hombre da inicio a la ceremonia, pero no puedo concentrarme en las palabras que dice. Mi vista y mi mente están mucho más enfocadas en mirar a mi futura esposa, quien parece una diosa frente a mí. Becky siempre ha tenido una belleza deslumbrante, y algunas veces me costaba imaginar que alguien como ella podría estar con alguien como yo. Sin embargo, mi chica siempre me recordaba lo hermosa que era, haciendo que comenzara a decírmelo internamente, creyéndolo. «Por favor, digan sus votos matrimoniales». El hombre habla, pero luego aclara su garganta haciendo que parpadee. «Disculpe, ¿qué?», digo con inocencia, escuchando la risa de todos alrededor. «Frin, tus votos». Nam me susurra, golpeando mi hombro para que tome el anillo dorado en mis manos. «Oh», susurro, temblando en el instante en que tomo aquel anillo entre mis dedos. «Becky», comienzo, sujetando la mano de mi prometida. Aunque nuestro comienzo fue algo tenso, con pésimas decisiones y haciendo que tuvieras un momento humillante, mi prometida se ríe, recordando el bochornoso momento. «Déjame decirte que me dejaste deslumbrada desde el primer momento en que te vi. Entré en pánico y descargué mi enojo contigo porque simplemente no sabía cómo hacer que mi cerebro se concentrara en una sola cosa que no fuera tu belleza». Becky me sonríe, limpiando una lágrima de su rostro con su mano libre. «Desde el día 1 has estado en mi cabeza todo el tiempo y he deseado tener un futuro a tu lado desde entonces. Has logrado que ame cosas que antes no amaba y has hecho de mí una mujer mejor de lo que podría imaginar. Conocerte a ti y a tu familia fue lo mejor que me pudo pasar, y saber que ahora seré parte de esto me hace sentir muy emocionada». Mi voz tiembla al hablar.
Tómame como tu más fiel compañera de aventuras, no solo como tu esposa. Prometo ser tu mejor amiga cuando lo necesites, tu mejor consejera y tu mejor ayudante cuando te sientas en momentos tensos. Permíteme ser la persona que te acompañe en el camino que decidas tomar. Prometo amarte en esta y en las siguientes vidas, y si en algún momento sientes que ya no puedes más, déjame volverte a enamorar y demostrarte que nosotras siempre hemos estado destinadas a estar juntas. Con mis temblorosas manos, tomo la de ella para colocar el anillo, besando sus nudillos en cuanto éste está en su lugar. Aunque al principio éramos dos extrañas de diferentes mundos, Becky sujeta con delicadeza mi mano, temblando. El amor logró llegar a nosotras para unirnos como una sola. Papá una vez me dijo que logras saber cuándo amas a una persona porque tu corazón y tu mente están en una misma sintonía, y ahora lo sé. Mis lágrimas salen solas, escuchando con atención cada palabra. Mirarte es perderme en un universo en donde deseo ser solo tuya y de nadie más. Prometo ser tu más fiel compañera, y aunque algunas veces no haga caso de lo que me dices, intentaré hacerlo. Las personas se ríen ante sus palabras, y yo hago lo mismo. Es demasiado adorable. Los golpes que me ha dado la vida me han traído a este momento, y ahora lo entiendo. Todo ha sido una enseñanza constante, y estar aquí en este instante contigo a mi lado significa que podré descansar de todas esas pruebas, y solo me queda disfrutarte como mi compañera de vida. Haberme enamorado de ti fue lo mejor que me pudo pasar. Te volviste mi sueño desde el instante en que te besé, y seguirás siendo mi sueño hasta el último día. Ella coloca el anillo en mi dedo, dando un beso cuando finaliza. Sarocha Chankimja, ¿aceptas a Rebeca como tu esposa? Sonrío con emoción, sintiendo mi corazón palpitar a gran velocidad. Acepto, digo sin pensarlo, estando muy decidida con mi elección. Rebecca Armstrong, ¿aceptas a Sarocha como tu esposa? Becky sujeta con fuerza mis manos, asintiendo. Por supuesto. Su emoción era evidente, y eso solo me hacía enamorarme más de ella. Por el poder impuesto en mí, yo las declaro unidas en matrimonio. El hombre nos sonríe, uniendo sus palmas. Pueden besarse. Becky no espera 2 segundos para acercarse a mí, uniendo sus labios con los míos, encajando a la perfección. Los gritos y aplausos se comienzan a escuchar, y puedo sentir cómo lanzan pétalos de rosas sobre nosotras. Al separarme, observo admirada a la mujer que ahora es mi esposa, quien tiene sus ojos rojos por el llanto, pero aún así me parece la persona más hermosa del mundo. Acaricio su mejilla con delicadeza y vuelvo a tomar sus labios, sintiendo su sonrisa a través de aquel beso. Te amo, Rebecca Armstrong, susurro sobre su boca. Te amo, Frin Armstrong, me responde, volviendo a besarme. El dedo en donde tenía el anillo ardía, o tal vez solo era algo mental. Tal vez era mi corazón recordándome que ahora estábamos unidas en matrimonio. Ahora nuestra vida era una sola. Ahora éramos una sola con el universo.